Esta es la lección número 12 de la serie, la batalla por la pureza, una batalla contra la inmoralidad. Hoy nos toca un tema bastante difícil, que es que tenemos que pedir sabiduría al Señor para exponerlo de una manera apropiada. Ruego al Señor que tengamos la madurez para tratar estos temas que son delicados, que no tratamos estos temas por gusto, sino por necesidad, por gran necesidad de batallar contra el pecado y de que el Señor nos libre de las impurezas y que el Señor nos ayude a tratar con los que están atrapados en las impurezas sexuales. Primero que todo, quisiera que abramos las Sagradas Escrituras en Proverbios 16:6. El libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Esto es lo que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Como lo que vamos a tratar es con respecto a perversiones sexuales, dos en particular, pero aplica para cualquier tipo de ellas, lo primero que necesitamos es reconocer que lo que nosotros estamos tratando, que ya no se llama en el mundo perversiones sexuales, ya no son trastornos según lo ve la psicología o la psiquiatría, pero que nosotros seguimos considerándolo pecado delante de Dios. Si nosotros no lo vemos así y tomamos la actitud del mundo de llamarle a lo que es pecado enfermedad, entonces nuestro trato de eso va a ser diferente. Pero si nosotros reconocemos que es pecado, entonces tendremos que ir a la Sagrada Escritura para ver cómo nos dice la Biblia que tratemos con el pecado, con cualquier pecado en particular, pero más bien con cualquier pecado en general, pero en particular con este tipo de pecados que nosotros llamamos pecados habituales o que se convierten en lo que la gente llama vicios. Es algo ya que es parte de la persona, un hábito muy arraigado en su conducta, en su manera de pensar y de ser. Entonces la Biblia nos dice la forma. Lo primero entonces que antes de que entremos en qué es lo que los pecados que quisiéramos atacar, es eso. Si algo es un pecado, puede ser corregido, como la Biblia nos dice que se corrige el pecado, que acabamos de leer, que era con misericordia y verdad. Y luego dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Lo más que hoy falta entonces en la sociedad es temor de Dios. Las personas al ser carentes de temor de Dios dejan de llamar pecado a aquella costumbre, práctica o forma de pensar, y entonces se alejan, por supuesto, de la posibilidad de que eso sea corregido. De hecho, ya no va a ser corregido, sino defendido como algo a lo que yo tengo derecho. Pero del lado nuestro, del lado de los que profesamos fe, tenemos que recordar la misericordia y la verdad. Porque estamos en el gran riesgo de que porque nosotros no luchamos con ese pecado específico, nos sintamos superiores y no tendamos la mano al que está atrapado en el pecado. De eso no es de lo que se trata. Entonces, ahorita fue que a última hora añadí aquí yo pensé que me iba a ser más fácil decirles las definiciones de homosexualismo y pedofilia según la Wikipedia, y lo quise hacer así porque es lo que todo el mundo consulta ahora. Si quieren saber cómo es algo, van ahí a esa enciclopedia virtual. Bueno, en 1973, ¿hace cuántos años? ¿Quién me hace el cálculo ahí? 41 años, la Asociación Psiquiátrica Americana
sacó dentro de sus registros al homosexualismo o homosexualidad como un trastorno mental. Ya no iba a ser considerado más así. Por eso, 41 años después, nosotros vemos que todo el impulso fue a pensar diferente. Ya eso no es un trastorno mental, es simplemente una tendencia innata, un estilo de vida. En el pasado, por muchos siglos, las conductas homosexuales eran penadas por la ley. Es decir, cuando el cristianismo fue esparciéndose, las leyes se hicieron con respecto a las leyes de la tradición judeocristiana, y entonces este tipo de conductas eran penadas. Pero poco a poco, de los últimos 41 años hacia acá, ya eso no es penalizado, aunque todavía hay países, por ejemplo en África o países musulmanes, donde es penado por ley. Eso necesitamos entenderlo, porque para las nuevas generaciones va a ser algo muy extraño, porque a ellos les están en las escuelas y desde pequeños y en los programas que ven en televisión, indoctrinando de que es conducta normal y aceptable. Entonces para ellos va a ser algo muy extraño pensar que alguna vez en la vida esto era penalizado por la ley. Cuando pensamos en esto, tenemos igual que ir a la palabra de Dios. Bueno, la definición entonces, para que sepamos cómo está en la Wikipedia, es así. La homosexualidad, del griego homo, que significa igual, y del latín sexus, es una orientación sexual que se define como la interacción o atracción afectiva, oigan estos, afectiva, emocional, sentimental y sexual hacia individuos del mismo sexo. La palabra homosexual es un híbrido del griego homos, que en realidad significa igual, y no deriva, como podría creerse, del sustantivo latino homo, hombre, y del adjetivo disculpen, y del adjetivo latino sexual, que significa un interés o conducta sentimental y o sexual entre personas del mismo sexo. El asunto es que aquí están incluidas varias cosas que tienen que ayudarnos para entender todo lo que involucra. Vean que no significa nada más una práctica sexual, sino que significa, según estas personas, algo emocional y afectivo, algo sentimental. Y es importante que entendamos esto, porque a veces las personas, tal vez por falta de conocimiento, dan un juicio muy rápido con respecto a esto. Y entonces, cuando hablan de la relación, están pensando más que todo en la práctica sexual, que claro es algo que está incluido ahí, pero lo que lo complica es cuando las personas pueden llamar a esos sentimientos y a esas emociones amor. ¿Ven? Entonces, una vez que lo pueden llamar amor, entonces se escuchan los argumentos que ¿por qué no tenemos derecho nosotros a amar? Y el argumento comienza a sentirse injusto de impedir que dos mujeres se amen o dos hombres se amen. Ahora, ¿es eso lo que la Biblia prohíbe? Y ahí es donde nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, porque nuestra sociedad, precisamente por causa del pecado sexual y por causa de todas estas desviaciones, ha hecho que haya un temor y como una resistencia al verdadero amor de amigos y al verdadero amor de amigas. Y nosotros tenemos que tenerlo bien claro para cuando hablamos al respecto de qué es lo que la Biblia nos dice y qué es lo que está prohibido por Dios y qué es lo que no. Porque nosotros sabemos que la amistad, el verdadero cariño y amor,
entre dos hermanos, de dos varones o entre dos mujeres, la Biblia lo muestra como algo correcto y sano. Entonces tenemos una relación como la de Ruth con su suegra Noemí, una relación de tal apego y tal cariño que ella logró decirle, mire, le dice ella a su nuera, quédese usted en su país, yo ya me voy al mío, ¿para qué? Y ella le dice, ni la muerte me va a separar de usted, más bien, solo la muerte nos separará, yo voy a ir donde usted vaya. Había un vínculo muy cercano de amor con la suegra. Claro, son argumentos que ahora el enemigo quiere usar para justificar relaciones amorosas, ya en otro sentido, entre mujeres. Igual David y Jonatán, que tuvieron una amistad tan grande, que se quisieron tanto, que Jonatán, siendo el príncipe, dice que se quita sus talabartes, todo lo que él era de valor y se lo da a David como un regalo. Y hacen un pacto, y lo interesante es eso, que es un pacto delante de Dios y todo. Y dice, nosotros vamos a ser amigos para siempre. Y usted y mi familia van a ser amigas para siempre. Y usted va a cuidar de que siempre haya, si cuando yo me muera y usted sea rey, mi familia, que los cuide. Bueno, eso fue cumplido y es correcto. Y entonces lo primero es eso, no caigamos en la trampa del enemigo de que es imposible tener amistades correctas, cercanas, de verdadera hermandad, sea entre varones o entre mujeres. A eso no es a lo que la Biblia nos manda a condenar. Por otro lado está lo que viene, porque hermanos, esto viene, nada más es cuestión de años para que el mismo argumento con el cual se ha legalizado las uniones, las uniones entre personas del mismo sexo, el mismo argumento será utilizado para que personas se unan a menores de edad, porque es un argumento de amor y de consentimiento. Entonces el hombre va a poder decir, ¿por qué no me dejan casarme o tener con esta niña si yo la amo y la niña me corresponde? ¿Ven cómo es el mismo argumento? Y después, si se razona así, entonces sí, deben dejarlo. O al revés, o con un niño, o cualquier cosa. Y volvemos entonces a revisar. ¿Hay algo de malo en que usted ame a los niñitos y los quiera y tenga un afecto especial? Todos creyentes, bueno, toda persona que está bien ama a los niñitos, son lindos o bonitos y hay que quererlos y ayudarlos, pero de eso, a ver en ellos alguien con el cual pudiera yo involucrarme de una manera ya romántica y de amor de pareja, ya esa es la perversión. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para no prohibir lo que Dios no ha prohibido, pero sí prohibir lo que Él ha prohibido. Por decirlo así, como decía Ian Paisley, la iglesia de Dios tiene que estar a favor de lo que Dios está y en contra de lo que Dios está en contra. Entonces, si nosotros estudiamos las Escrituras y vemos Dios está a favor de eso voy yo. Si vemos en las Escrituras que Dios está contra algo, contra eso estamos nosotros como iglesia. Entonces, vean cómo se define la pedofilia. Es un rasgo multifactorial, es decir, que tiene múltiples factores en la personalidad del que la padece. Vean que aquí todavía se dice que es algo que se padece. Y se compone de aspectos mentales, institucionales, de actividad, de educación sexual, de violencia, de control de las pulsiones, etc. En este sentido, se suelen distinguir dos tipos de pedofilia, una primaria o esencial, muy arraigada en el sujeto, y otra secundaria, u otras que aparecerían motivadas por factores circunstanciales. Es decir, que no siempre soy así, pero a veces soy así.
Volvamos entonces a nuestro texto que nos dice que con misericordia y verdad se corrige. Lo primero que tenemos que tener claro es que hay esperanza en el Evangelio, que el pecado sí se puede vencer y que se puede corregir. Y no solo corrección en un sentido de que la persona aprenda a aguantarse las ganas de hacer lo que quiere hacer, que eso puede darse sin haber conversión, sino que hay esperanza en el Evangelio de que el corazón sea cambiado a tal grado de que está dispuesto a abandonar todo aquello que Dios no aprueba y a buscar su voluntad. ¿Por qué? Porque ya tiene el principio implantado por Dios en su corazón que se llama el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría y que lleva a las personas a apartarse del mal. Entonces, ¿se puede corregir este tipo de pecados? Nosotros, si llegáramos a negar esto, como ha pasado en algunos grupos que dicen, no, esas personas ya no tienen esperanza, hemos perdido completamente la perspectiva y ya no creemos en el Evangelio. Nosotros sabemos que toda persona, sea cual sea su pecado, tiene esperanza si se arrepiente y cree en Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo trataremos a los que han caído en esos pecados? Ahora, como sabemos, son pecados que en general se mantienen de manera secreta. Es a veces cuando salen a la luz escándalos. Pero los pastores tratan constantemente con personas que han caído en algunos de estos pecados secretamente. Y nosotros no tenemos que caer en la trampa de ese argumento de amor y tolerancia de algunas denominaciones que quisieron decir, el Señor no rechaza a nadie, a todos Él ama, y piensan que entonces nuestra actitud para que sea de amor debe ser de tolerancia del pecado. Nuestra actitud debe ser no olvidar que el verdadero amor habla con la verdad. Y debo decirle a la persona la verdad. Y la verdad es que nadie puede ser salvo si no se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo. Y que para saber que algo es pecado va a tener que ir a la Biblia y entender cuál es el estándar de Dios y vivir con respecto a ese estándar. Entonces, no vamos a tratar a las personas con esa clase de amor, sino con una clase de amor que les da esperanza de poder cambiar. Ahora, debemos hacer la diferencia entre la pedofilia y la violación, que también a veces se da, porque las personas que tienen estas actitudes tienen estos dos tipos de... Hay dos posibilidades en su comportamiento. Veamos estas diferencias importantes. Una es la seducción y el sentimentalismo. ¿Qué significa? Una persona mayor de edad que comienza a seducir a un niño o niña. Pero debemos entender esto, su atracción es grande hacia esa persona. Esa persona se llega a sentir enamorado del niñito o la niñita. Eso es lo terrible. Y haría lo que sea por ese chico o chica. Obviamente que después de eso va el interés sexual. La otra vertiente dentro de la pedofilia están las amenazas que se hacen a ciertos niños o niñas y la violencia. ¿En qué sentido? En que se les amenaza, si no accedes a esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a matar a tu papá, voy a matar a tu mamá, Y el niño que es frágil o la niña cree esa mentira y no se atreve a hablar. Por eso les decía en la lección de hoy hace 8 días, cuán importante es que trabajemos con nuestros niños para que ellos nos tengan confianza, para hablar con ellos con claridad, con amor, y que nunca ellos se guarden algo porque les dé miedo hablar con los papás al respecto. Pero claro, si los padres son tales que cuando el niño viene y cuenta algo, de una vez va un regaño o un grito o algo así, ese niño no va a tener confianza. Pero si él sabe que puede hablar de lo que sea con su padre y que su padre o su madre van a escucharle y van a guiarle,
él va a decir, pasó esto, pasó lo otro. Si no, él va a callar y va a temer y va a terminar diciéndole a otra persona, y qué doloroso esto. ¿Cuál padre no se duele de pensar que sus hijos le tengan más confianza a otra persona que a él? Esa confianza debe generarse. Y otra vez aclaro, esa confianza está no en el hecho de que nunca corrijo a mi hijo y entonces él tiene la confianza de decir lo que sea porque sé que nunca hay corrección. No, es una confianza tal y un amor tal que ese hijo o hija sabe que puede venir a mí y que aunque eso tenga algunas consecuencias, todo va a ser realizado dentro del marco del amor, que nunca un padre quiere dañar a su hijo, sino ayudarlo, corregirlo con amor, guiarlo. Bueno, seamos bien cuidadosos y observadores. Esto es devolviéndome a la clase anterior, pero ¿cuánto es necesario? Observe las actitudes de su niño, cualquier cambio en sus actitudes. Sea observador y indague, vea cómo se comporta. Les decía en el caso del homosexualismo, de las tendencias, que eso se ve también desde pequeño, pero no siempre. Hay algunos que sus tendencias se pueden presentar hasta muy después de la adolescencia. Y para todo esto tenemos que estar bien preparados y ser atentos. No es imposible que un hombre pueda ver a otro y poder reconocer que él es apuesto o de buen parecer, como dice la Biblia. No vemos en la Biblia profetas que decían, y era de hermoso aspecto, y era de hermoso parecer. Él era capaz, aunque era hombre, de ver a otro y decir que tenía un hermoso aspecto. Igual una mujer puede decirlo de otra sin que haya esa tendencia de gustarle sexualmente, es nada más un reconocimiento, pero tenemos que ver que en nuestra cultura los medios están bombardeando a tal manera que el enemigo usa eso para hacer entre los jóvenes que están en esa etapa de desarrollo tener dudas. ¿Por qué? Porque se enfatiza tanto la belleza física, se enfatiza tanto el sensualismo en todo, en los videos, en lo que sea, que comienzan las confusiones. ¿Por qué me estoy fijando en esto? Y como se pone como, ¿qué importa? Todo lo que sea y que a usted le guste, hágalo. Eso es como el mundo vende las cosas. Ábrase a las posibilidades, no se niegue a nada. Ahora, quisiera entonces que vayamos a Deuteronomio 22 para que veamos lo que la palabra del Señor nos dice de las prácticas indebidas y que Dios no aprueba. En el versículo 5, primero voy a leer para ustedes Deuteronomio 22, 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Para nuestra sociedad es un asunto de chiste y es algo cómico. Y en los programas que vemos, entonces sale un hombre vestido de mujer y eso es muy gracioso. Y de todo eso se formó ya lo que en el ambiente homosexual se llama los drag queens, gente que se especializa son hombres que se visten de mujeres y etcétera. Y eso es todo, hasta concursos, etcétera. Necesitamos que nuestros niños y nuestra iglesia sepa que Dios hizo una diferencia entre los géneros, que Dios se complació en hacerlos diferentes y que Dios nos manda a respetar esa diferencia de uno y de otro lado.
Entonces, no debemos participar en eso, sino contrarrestarlo, como el versículo con el que empezamos esta serie. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. No, ese programa no lo vemos, no es gracioso. No es gracioso que él se vista de mujer, no es gracioso que ella se vista de hombre, porque detrás de todo eso lo que hay es eso, un irrespeto al género que Dios fue el que lo determinó. Y la persona que busca lo contrario está realmente, por eso esa abominación, rechazando la soberanía de Dios en cuanto a esto. Sigamos adelante, y en Deuteronomio 22, el versículo que anote ahí es el versículo que nos habla de cómo se trata el asunto de los abusos o de una violación. 25, voy a empezar al 25. Si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando un hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Nosotros lo que vemos es que el acto de violación, según la ley de Dios, tiene una pena de muerte. Claro, para la gente hoy en día hablar de pena de muerte es espantoso, pero eso es lo que se merece la persona que viola a otra, es la muerte. Bueno, estamos en una época en que la gracia de Dios ha permitido, y de hecho lo vemos en mismo Cristo, cómo trató el caso de la adúltera, ¿verdad? Hay perdón, hay misericordia. ¿Para quién? Para el que se arrepiente, porque le dice Cristo a la mujer, vete y no peques más. Y recuerden lo que él le dice a ella, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, responde ella. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lo importante de todo detrás de esto es eso. ¿Cómo es que Cristo puede decirle a la mujer, ni yo te condeno, si lo que ella había hecho era digno de condenación? Bueno, de la misma manera en que el Señor nos dice a cada uno de ustedes y a mí, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar por lo que usted ha hecho. Eso es lo que está detrás del perdón, el sacrificio de Jesucristo. Si nosotros vamos a tratar pecados así, tenemos que entender eso. ¿Por qué hay perdón? ¿Por qué hay posibilidad de cambiar? Porque Cristo pagó. Si usted cree en Él y que Él es misericordioso, Él perdonará sus pecados y por eso es que hay perdón. Pero si no fuera así, ¿qué es lo que merece? La condenación. Bien, el cuidado entonces que tenemos que tener es el de pensar que el de ser descuidados en cómo tratamos el asunto de la persona que sufre este trastorno, como se le llamaba antes, o pecado. ¿Cómo llegó esa persona a ser un violador? Un ejemplo que me gusta repetir y recuerdo de hace mucho es, usted no se ha puesto a pensar que ese que salió en las noticias, estoy poniendo un ejemplo hipotético ahí, ese que dicen que ha violado no sé cuántas y ya lo pescaron y la gente dice qué bárbaro lo que hizo, no se ha puesto a pensar que ese era un niñito como su hijito, como su sobrino, un bebé, él era un bebé. ¿Qué sucedió desde que él fue bebé hasta que llegó a la actitud que ahora tiene en la vida y a ser capaz de violar y de hacer violencia para obtener lo que él quiere, que es la gratificación sexual con un niño, niña, etcétera? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, en la Biblia nosotros empezamos diciendo que con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová. Pues eso fue lo que faltó. No hubo corrección del pecado nunca. No se le habló de la misericordia de Dios, no se le habló con la verdad y obviamente había una ausencia del temor de Dios. ¿Cómo quisiera poder transmitir esto con suficiente fuerza? Entienda esto, si no enseñamos a nuestros niños el temor de Dios, no estemos seguros de que ellos no van a caer en pecados así o en cualquier otro pecado. Es que no tenemos garantía. La única manera es infundir en ellos el temor de Dios y con la verdad hacerles ver la claridad de las cosas. Que el engaño del pecado endurece sus corazones y les hace ver bonito lo que no es bonito. Les hace ver espejismos. Porque esa misma persona, quiero decirles esto, esa misma persona que hizo eso, después vayan y hablen con él para que vean cómo se siente después de que ha hecho eso. Y se siente miserable, ¿y por qué hice esto? Es horrible, soy un monstruo, etcétera, etcétera. Y todo lo que dice y lo que llore se va aplacando después hasta que una vez más vuelva a tener la oportunidad y a caer en lo mismo. Nosotros vamos a tener que tratar con personas que han caído en diversos pecados y necesitamos como iglesia saber cómo tratar con estas personas. Cómo tratar con un joven que es notoriamente afeminado, digamos. ¿Por qué es así? Porque no hubo corrección del pecado y en su familia le permitieron seguir por ese camino en el que él no diferenciaba, que no se estaba identificando con su propio género. Dice la Biblia que es pecado. O sea, es la Biblia la que nos dice. Nosotros y la sociedad ha querido entonces disminuir eso y decir, es muy buena gente, es tan simpático, es tan cariñoso. Sí, eso nadie lo puede negar. El asunto es que si tiene eso debe ser corregido. Ahora, ¿cómo le vamos a ayudar si somos creyentes a esa persona? ¿Alejándonos de esa persona simplemente? ¿Haciéndole sentir mal? ¿O habrá varones que se van a poner a la par de él y le van a mostrar verdadero amor con la verdad para que pueda corregir el pecado? ¿Cómo vamos a tratar con una mujer que es varonil, que habla como un hombre? ¿Dónde van a estar las hermanas que le van a enseñar la delicadeza, la dulzura? Porque lo que tenemos que quitar de nuestra mente es esa idea incorrecta que tienen en muchas otras partes de que eso se quita con una oración mágica. No, esa persona que ha sufrido y que ha vivido por años en ese pecado, aunque de todo corazón, cuando Cristo le cambia su corazón a esa persona, ya no quiere más nada de eso. Pero las consecuencias de años de haber estado en una práctica incorrecta no se le van a ir de un día para otro. Va a ser su batalla personal, su guerra personal en estos casos. En el caso del violador, a mí me gusta ponerlo de esta manera. La gente dice, y en comparación con esto de las preferencias sexuales, la violencia se muestra desde tierna edad. Ustedes saben cuando ven un niño que es violento desde pequeño y que su padre lo deja que haga berrinche, que se tire al suelo, que patee, que destruya sus juguetes cuando está enojado, y el papá le dice que no hay que hacer nada, ahora no hay que hacer nada porque él tiene que desahogarse, no lo voy a frustrar, le va a generar un problema si lo castigan, y esa es la persona que en el día de mañana no va a poder lidiar con su carácter y va a ser violento, y si a eso le añadimos el pecado sexual, él va a hacer que él
necesita tener lo que quiere cuando lo quiere. Y a él le gustó esa muchacha y esa muchacha la va a obtener a la fuerza o como sea. ¿Entienden lo que hay detrás de una persona que hace algo así? Hay todos unos montones de años en los que él nunca pudo aprender a decirle que no a sus impulsos. Lo mismo en este caso, lo mismo en el otro caso, y lo mismo en cualquier caso. Incluso el pecado con el que usted está lidiando es un pecado con el que usted por muchos años ha dejado que ese le vaya ganando el terreno. Pero lo que estamos aprendiendo es que con el pecado se pelea contra él. ¿Quiénes pelean? Los que quieren agradar a Cristo. Alguien que se diga cristiano y no esté peleando contra el pecado no es cristiano. Número uno, porque tal vez ni es consciente de sus pecados. Y número dos, porque sí es consciente, pero está vencido por sus pecados. Entonces aquí no podemos tener la actitud de que eso es un problema de otros, porque cada uno de nosotros aquí está lidiando con algún pecado. Y si alguien no se va a condenar por sus pecados sexuales, se va a condenar por otros pecados. La Biblia lo que dice es, el que dice que permanece en Él, en Jesucristo, debe andar como Él anduvo. Y ese es el examen fácil del cristianismo. ¿Anda usted procurando andar como Cristo? Si no es así, usted no es cristiano. Ahora, puse al final de esta una reflexión, y esto nos va a poner a pensar. ¿Cómo será esta iglesia? ¿Una iglesia que le prohíba la entrada a los que necesitan un Salvador? ¿O una iglesia que le va a anunciar al peor pecador la salvación en Cristo? De eso depende si nosotros vamos a ser fieles al Evangelio de Jesucristo o no. Voy a rogarles por favor que vayamos a la primera epístola a los Corintios, y que esto nos sirva de motivación al considerar estas perversiones. Primera a los Corintios 6, y vamos a leer los versículos 9 y 10 y 11. Este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Esa palabra significa no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, o sea, los que maldicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora aquí está la esperanza del Evangelio. Y esto, o sea, todas estas cosas, incluido homosexualismo, incluido pedofilia, incluido violadores, incluido lo que sea. Y esto, erais, eso es pasado, algunos. Mas ya habéis sido, y ahora veamos qué es lo que tiene que pasar para que la persona pueda vencer todos esos pecados. Mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hoy en día tenemos la terrible, eso es una desgracia de verdad, que haya denominaciones evangélicas supuestamente, que hoy en día aceptan el pecado y hasta parece que lo promueven. ¿Qué es lo que falta? Dejaron de creer que esto es verdad.
Y esos dos ingredientes tienen que estar en nuestra presentación y ayuda a los demás. Número uno, que es posible ser lavado, que eso es algo sucio que está en su mente y en su corazón, pero que Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz, es capaz de con esa sangre limpiar al más horrible pecado, quitarlo. Que el Espíritu Santo, como dice aquí, el Espíritu de nuestro Dios puede hacer una obra tal que capacite a esa persona para vencer el pecado y estar dispuesto a pelear contra el pecado. Nosotros tenemos, y va a decir, otra vez va a decir lo mismo, pero es que necesitamos enfatizar esto. Nosotros tenemos un ministerio en esta iglesia que se llama Liberando a los Cautivos. Ese ministerio consiste en lecciones bíblicas, no es un método nuevo, no es algo que recién se inventó, es lecciones bíblicas que muestran qué es lo que Dios dice, cuáles son los principios para vencer en la pelea contra el pecado, sea cual sea. Hoy estamos hablando de estos que llamamos perversiones, ¿verdad? Pero sea cual sea el pecado sexual, pornografía, masturbación, homosexualismo, lo que sea, incluso bestialismo, cualquier cosa, cosas secretas que el hombre sabe que tiene en su corazón y que piensa que no puede, el hombre o la mujer, quien sea. Ustedes se admirarían tal vez de saber las estadísticas. Nosotros tenemos experiencias tremendas a través de este ministerio. Tener que tratar con alguien de 70 años que le puede hablar hasta que tiene 45 años de estar esclavizado de un vicio, secretamente. Pero lo más precioso es decir, hay esperanza en Jesucristo. Igual para el jovencito que tiene 17 y que le dice a uno, tengo 6 años de ser adicto a la pornografía, con 17 años. O sea, empezó. ¿Ven? Y todo esto existe con el apoyo de hermanos de nuestra iglesia y de quiera el Señor se unan de otras partes, que estén dispuestos a ser consejeros bíblicos, que estén dispuestos a hablar con la verdad, con misericordia, con verdad, y a ayudar a las personas que verdaderamente quieren ser libres para seguir a Cristo. Oren por favor por el ministerio, involúcrese si está en sus posibilidades, o si usted no ha hablado y usted es uno de los que está atrapado en algo de esto. No tiene que ser así para siempre. Estamos para ayudarle. Hay esperanza en Jesucristo. De hoy en 8 vamos a tener la última lección y es muy, muy importante. Por favor, oremos al respecto para que sea recibida con la actitud correcta, porque todos nosotros tenemos algo que ver con esto. Que el Señor los bendiga.